Bueno, buenas tardes a todos. Es un enorme placer, y creo que hablo en nombre de los dos, que nos acompañen esta tarde y que hayan dejado sus múltiples quehaceres por dedicar una horita a la literatura, a la gran literatura de Luis Ceco. El juicio, la novela que hoy presentamos, es una novela de intriga histórica y artística, ambientada entre los años 1800 y 1805 en el Madrid de la corte, en un momento decisivo de transición política y cultural en la España del antiguo régimen, con una monarquía que estaba en decadencia, una Inquisición debilitada, muy debilitada ya, pero todavía activa, una nobleza temerosa del cambio y una élite ilustrada que intenta abrir paso a una nueva forma de pensar sin que se provoque un colapso en el sistema. En el centro de la novela se encuentra naturalmente, lo han dicho ya, Francisco de Goya, a quien se reivindica la novela como aragonés y como uno de los grandes artistas de la historia. Nuestro gobierno ahora está comprometido con la defensa de Goya, como no podía ser de otra manera, y lo hace no solo por su genio pictórico, por su genio artístico, por su categoría como pintor, sino también por su capacidad para pensar críticamente su época y traducir ese pensamiento en imágenes. Eso no se había hecho hasta entonces. La novela muestra a Goya como un creador moderno, profundamente consciente del poder del arte y del peligro que éste supone para cualquier sistema autoritario. El punto de arranque de la narración es la retirada súbita de los caprichos. Esto es algo inexplicable, que luego le preguntaremos a Luis por ello para que nos lo explique bien. El 6 de febrero de 1799, Goya pone a la venta una serie de 80 estampas, ustedes lo saben muy bien, realizadas a partir de aguafuertes y aguatintas, financiadas íntegramente por él mismo. Él se paga la edición. Para anunciar la publicación, algo excepcional para la época, pone un anuncio. Y pone un anuncio, probablemente redactado por él y por su amigo Leandro Fernández Moratín, en la primera página del Diario de Madrid, y establece un único punto de venta. Una tienda de licores y perfumes situada en los bajos del edificio donde Goya vive, en la calle del Desengaño, número 7 de Madrid. En Zaragoza también tenemos una calle del Desengaño, preciosa, boca calle de la calle Fuenclara, de la que luego, si quieren, hablaremos. Porque tiene una historia preciosa, se la contaré al terminar porque nos desviaríamos de nuestro asunto. Los Caprichos no era una obra menor ni improvisada. Goya llevaba muchos años trabajando en la serie, puliendo las imágenes, los títulos y el equilibrio entre lo explicado y lo sugerido. El precio era elevado, destinado a un público, por lo tanto, reducido, ilustrado, capaz de leer e interpretar imágenes complejas. Aún así, en apenas 2 semanas vendió 30 ejemplares, lo cual para la época y para el precio de la colección de estampas era verdaderamente prodigioso, y era una cifra, ya digo, muy, muy considerable, pensando que estamos ante un objeto de lujo. Goya inició en esta serie de grabados una actividad artística nueva, completamente personal y al margen de los compromisos oficiales que él tenía, de los encargos oficiales que él tenía. Reivindicó la educación y la libertad, la independencia de la inspiración y del artista creador, y eso le convierte, como decíamos antes, en un pionero. Nadie hasta entonces había hecho eso. Goya planteó la necesidad del artista moderno de actuar según su propio dictado. Hasta entonces se repetían fórmulas, retratos, imágenes, vanitas, bodegones, pero Goya da un paso hacia adelante. Eso es lo que le convierte en único, ¿no? Entonces, los Caprichos ya no son una obra, ya no son un arte, o son un arte no sujeto a las constricciones de una obra de encargo. Te encargan una obra y tienes que limitarte a lo que te encargan. No, los Caprichos ya no. Es una obra en la que Goya escribe sobre otra serie de pinturas, hace una serie de cosas distintas en las que el capricho, de ahí el título, y la invención no tienen límites. Hasta el siglo XVIII, el criterio empleado para enjuiciar el objeto artístico era naturalmente la belleza,
la belleza. Pero en este siglo de la Ilustración aparecieron nuevas categorías estéticas. Lo pintoresco, por ejemplo, lo grotesco, lo pintoresco, y un punto y aparte, estos caprichos. Estos caprichos marcan un punto de inflexión. Son unas estampas, como digo, extraordinarias, que son capaces de hacer volar la imaginación de todo aquel que las contempla. Son una obra maestra y universal sin parangón en la historia del arte. Cuando publicó Los Caprichos, Goya estaba en ese momento en su apogeo y le había escrito a su amigo íntimo de la infancia, Martín Zapater, ese que vivía en el Coso, donde cuando yo era pequeño y algunos de ustedes también, estaba el Bazar X, en la casa donde estaba el Bazar X, vivió Martín Zapater. Bueno, pues a Martín Zapater, hay que poner una placa allí para recordarlo. Entonces, donde vivía Martín Zapater, a esa dirección le llegó una carta de Goya que le decía: los reyes están locos con tu amigo, de lo bien que le iba, los reyes están locos con tu amigo, le dice orgulloso a su amigo Martín, ¿no? Y sin embargo, estando en el apogeo, yéndole todo bien, de pronto retira las estampas del mercado. No hay una explicación pública, nadie entiende por qué. Ya había vendido 30 ejemplares, acabamos de decir, todo le iba bien, y de pronto retira las estampas. Y Los Caprichos se convierten, desde ese momento, en un, citemos a Buñuel, en un oscuro objeto del deseo, en un objeto tan deseado como peligroso. Peligroso porque lo ha retirado por algo, nadie sabe muy bien por qué, pero la gente puede sospechar que la Inquisición puede estar detrás, a lo mejor. La pregunta que articula toda la novela de Luis es simple y perturbadora. ¿Por qué Goya, después de apostar todo por esta obra, decide retirarla? El tema es fascinante y muy desconocido. La respuesta no es única ni sencilla. Los Caprichos constituyen una crítica feroz a la sociedad española de finales del siglo XVIII. Atacan la superstición, la ignorancia del pueblo, los abusos del clero, la hipocresía de la nobleza, la corrupción moral y también el atraso intelectual. Pero Goya es lo suficientemente inteligente como para construir una obra ambigua, es decir, los títulos de las estampas no señalan directamente a personas o instituciones concretas. Las escenas admiten múltiples lecturas e interpretaciones. La acusación no es, por tanto, explícita. Y esa ambigüedad es la que protegerá al artista, pero también inquietará a quienes buscan un responsable y un culpable claro de esas estampas. Paralelamente a ese conflicto artístico y político, El juicio, la novela de Luis, introduce a su otra protagonista, esta ya de ficción, Angélica, que es una joven que procede de Nueva España, de México, que cruza el Atlántico con su padre. Ambos huyen de un pasado marcado por el miedo y por la amenaza de la Inquisición y llegan primero a Cádiz, donde le hacen un homenaje a su editora. Llegan primero a Cádiz, su editora es de Cádiz, y has visto ese acento tan bonito con el que nos ha hablado. Allí no encuentran la fortuna esperada y finalmente se instalarán en Madrid, la ciudad de la corte, centro del poder político, social y cultural del reino. El padre de Angélica, ¿qué es lo que hace? Para introducirse, le encarga a Goya el retrato de su hija. Porque sabe que un retrato de Goya no es solo una obra de arte, es una carta de presentación, un salvoconducto, una forma de entrar en sociedad. Y hasta aquí les cuento, porque si no les puedo desvelar partes esenciales de la novela. Y ahora vamos, una vez situado el asunto, vamos a conversar con el gran Luis Ceco. Luis, ¿por qué, buenas noches. Buenas. ¿Por qué eliges la época de Los Caprichos? Bueno, primero, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por llenar esta sala. Gracias a las autoridades por apoyar aquí a la cultura. Muchas gracias por venir. Sobre todo a la Fundación Ibercaja también, ¿no? Por hacernos el espacio y también estar siempre apoyando. A la Librería París por traer los libros, que es muy importante, los libreros, que haríamos los escritores sin los libreros. Y bueno, a todo el equipo editorial que me ha acompañado hoy aquí, que siempre me apoya. Y solo puedo estar muy agradecido por ver la sala llena. A mí me da siempre mucho reparo las presentaciones porque es complejo, ¿no? Y hemos dicho, bueno, pues vamos a coger la sala más grande que encontremos, ¿no? Porque, ¿por qué no? Y la verdad es que lo agradezco muchísimo que hayan venido. Y por supuesto,
gracias a José Luis Melero. Yo creo que es, no voy a decir imposible, porque en la vida no hay nada imposible, pero es muy difícil tener un presentador mejor que tú. O sea, que muchísimas gracias. Sigue, que me gusta. Luego cuando terminemos las preguntas, ya veré si rectifico algo o lo alargo, ¿no? Entonces, respondiendo a... ¿Por qué la época de los caprichos? A tu pregunta. Sí, porque yo creo que es la época realmente, para mí, más fascinante y peligrosa, que es un tema muy importante para una novela de Francisco de Goya. Yo, antes de empezar a hacer el estudio histórico de la novela, pues estaba más acostumbrado al Goya, que creo que quizás también estén más acostumbrados ustedes, ¿no? Que es al Goya de corte, ¿no? Al Goya de corte, a ese Goya pintando pues, a la familia Carlos IV, que aparece mucho en la novela, por cierto, pues, a la duquesa de Alba, al resto de nobles, a ricos empresarios, a embajadores, ¿no? Ese Goya de la corte. Pero lo que realmente a mí me fascinó fue el otro Goya, ¿no? El Goya quizá más oscuro, más nocturno, más real, un poco. La idea que veía yo es que durante el día Goya hacía esos trabajos por encargo, ¿no? que ha comentado José Luis, ¿no? Que son los quizás más conocemos, ¿no? Esas grandes pinturas. Pero luego por la noche, cuando llegaba a su casa en la calle del Desengaño, como bien has comentado en Madrid, se encerraba y dibujaba, ¿no? Hacía dibujos preparatorios, cuadernos, y trabajaba en los caprichos, ¿no? Que es un trabajo muy largo, ¿no? Sabemos que está bastantes años trabajando en los 80 estampas. En las 80 estampas. Inicialmente hay un proyecto, son 72, luego parece ser que espera y lo amplía, y son muchas imágenes, son 80. Abajo Fundación Ibercaja tiene un ejemplar, ¿no? Pronto podremos verlos también todos expuestos. Vean la complejidad y lo denso que es ver las 80 estampas. Es realmente maravilloso. Entonces, claro, ese es lo que realmente el verdadero Goya, ¿no? El que está ahí, que no trabaja para nadie, que hace un trabajo libre, que hace lo que quiere, lo que le motiva, lo que le fascina, por lo que quiere tomar partido, lo que quiere denunciar, como tú bien has comentado. Y claro, eso le va a traer consecuencias. Para una novela era el momento perfecto, ¿no? A mí lo que me costó, como comentaba mi editora Clara, llevamos mucho tiempo hablando de una novela sobre Goya, lo que me costó fue encontrar ese periodo, ¿no? Ese momento, ¿no? La vida de Goya es muy larga, ¿no? y muy compleja. Si contamos el reinado de José Bonaparte, pasa por cuatro reinados. Pero claro, los caprichos, el publicar un libro, porque esto es muy importante, los caprichos son un libro, ¿no? Abajo lo tenéis para verlo. Publicar un libro, que además, como has comentado, lo has pagado tú, ¿no? Te ha costado bastante dinero. Bastante dinero, que es un proyecto de varios años, ¿no? Que es tu proyecto, lo que querías hacer. Que además se está vendiendo, y que a los pocos días lo tengas que retirar de la venta. Digo, hombre, ¿qué pasa aquí? Este es el punto en que quiero arrancar yo mi novela. Oye, decías que Goya ha sido un pintor asombroso, pero que crees que como grabador aún fue más potente. Hombre, yo creo que es que la obra gráfica de Goya, claro, hablo en plural porque no solo los caprichos, sino también los desastres de la guerra, que no los publicó en vida, los disparates o proverbios, que tampoco los publicó en vida, o las tauromaquias. Claro, estamos hablando de casi 200 imágenes, y en el que precisamente vemos no solo el Goya más libre, sino el más concienciado políticamente, socialmente. Realmente hace imágenes que siguen siendo, esto lo comentábamos antes en algunas entrevistas, muy actuales. Hoy en día, si tú quieres ilustrar, imagínate un documental, un trabajo, un artículo, un libro sobre la guerra, es muy difícil superar las imágenes que produjo Goya hace 200 años ya de la guerra. La guerra es así, no la puedes disfrazar como quieras, pero eso es la guerra, lo que hizo Goya. Cuando quieres atacar la superstición, cuando quieres atacar la ignorancia, cuando quieres atacar los matrimonios, que hace Goya también con mucha diferencia de edad, ¿no? Que también lo critica muchas cosas en los caprichos. ¿Qué mejor que las imágenes de Francisco de Goya? Han pasado 200 años. Claro, eso es muy difícil de superar. Por supuesto, sus grandes óleos son maravillosos, ¿no? Pero es que la obra gráfica de Goya para mí es realmente maravillosa. Oye, de verdad no se sabe por qué retira los caprichos de la venta. O sea, hace 300 ejemplares, las cosas se van bien y de pronto lo retiran. No hay no sabéis seguro por qué. Hombre, sí, pero dejo mejor que lo lean. Porque si no ya les contamos demasiado de la novela. Sí, en la novela lo vais a ver exactamente.
y además hay que añadir, en la novela, al final de la novela tenéis muchas notas de autor que hemos comentado, donde yo creo que... Las novelas lo hablábamos, las notas decíamos antes, ¿verdad? Que le dan a la novela una fuerza extraordinaria. Yo quería hacer así, quería, no lo que no cuento en la novela, pero sí explicar algunas cosas en las notas de autor con auténtica libertad. Entonces, claro, esa es la pregunta, como dices, de la novela. Entonces, no os la puedo decir, está presente durante toda la novela. Luego es verdad que hay varias tramas y varias capas podemos decir, de misterio, ¿no? No solo está el tema de los caprichos, conforme avance la novela veréis que empiezan a mezclarse y a coger más fuerza otras, pero la idea principal es esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa, ¿no? Para que retire los caprichos. Yo digo, la novela nace de esa pregunta, pero es que yo creo que todas las novelas tienen que nacer de una pregunta. Porque es muy importante imagínate, cuando quieres explicar una novela a tu editor o cualquiera, a lectores como vosotros, ¿de qué va el juicio? ¿De qué va una novela? Es una pregunta que puede parecer sencilla, pero hay veces que ves que empiezas a hablar pero bueno, ¿de qué va? Pues claro, esta es la pregunta, ¿de qué va esta novela? Bueno, esta novela va de por qué Francisco de Goya, pintor de cámara de Carlos IV, en su apogeo, en un momento muy bueno de su vida, que le ha costado mucho llegar hasta ahí, eso también hay que decirlo, ¿por qué lo arriesga todo por publicar un libro como Los Caprichos, y por qué a los pocos días lo tiene que retirar de la venta? ¿Qué querías contar de Goya realmente? Porque defiendes mucho su aragonesidad, defiendes mucho la razón de ser de Goya como aragonés. Claro, por supuesto, es que es de Aragón, de Fuendetodos, para ser más exacto, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Porque Goya es uno de los pintores más importantes de la historia universal de la pintura, eso está claro, muy reconocido en el exterior. En el Museo del Prado ocupa salas y salas, ¿no? Y tenemos que es uno de los grandes alicientes, ¿no? del museo, junto con Velázquez y otros artistas, ¿no? Pero ahí está Francisco de Goya como uno de los pilares de uno de los museos más importantes del mundo, ¿no? Entonces, claro, hay que recordar que Goya es de Fuendetodos, y esto hay que dejarlo claro. Además, Goya tiene mucha presencia en Zaragoza. Tú has citado a Martín Zapater, yo también me he añado, hay que ponerle una placa a Martín Zapater. La correspondencia es muy importante, tenemos todo ese epistolario con Martín Zapater muy rico, todas sus referencias constantemente a Zaragoza. Claro, la novela ocurre en Madrid, porque Goya está en Madrid, está en la corte, ¿no? Pero continuamente hay flashback, hay comentarios en los que Zaragoza está presente todo el rato. Obviamente. Mi editorado sabe que en todas mis novelas aparece Zaragoza. Da igual que esté un personaje en Estados Unidos o en Australia. Zaragoza va a salir. Pero es que en este caso es Goya. Es normal que tú hables de tu juventud, que hables de tus amigos, que hables de Fuendetodos, que hables de Zaragoza, que hables del Pilar. Por supuesto que lo tiene presente. Y es que además, no olvidemos, su esposa, Josefa Valleu, es aragonesa. O sea, que es una familia de aragoneses. Esto es muy importante. Claro. Oye, ¿cómo ha sido tu trabajo de documentación? Porque esta novela te ha exigido mucho trabajo de documentación, ¿no? Sí, la verdad. Has tenido que leer muchos libros, ¿eh? Sí, la verdad es que... Y viajar. Que yo creo, a mí me parece a veces casi más interesante o más productivo un viaje, ¿no? Una visita, por ejemplo, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, hablar con gente de allí que te expliquen, ¿no? Que te enseñen. Claro, no sé si lo saben ustedes, pero los cobres, los matrices de los caprichos, de los desastres, de las 4 series gráficas de Francisco de Goya están en Madrid y las tienen expuestas. Claro, esa es realmente la obra artística de Goya. Las estampas no las estampa Goya. O sea, Goya no está ahí con un tórculo dándole vueltas a los rodillos, haciendo presión para que el papel... No, eso lo hace un estampador, en un taller de estampación. Goya lo que hace es los dibujos y luego lo pasa en agua fuerte, al agua tinta, en diferentes técnicas, al metal, ¿no? Al cobre, y eso va a ser con lo que estampe. Entonces, la obra importante, lo que toca el artista... Es el metal, ¿no? Y los tenemos expuestos, los he tenido delante, he podido hablar con ellos, hemos podido mirarlos cara a cara. Esto es muy importante, yo creo, para un novelista, ¿no? Tocar las cosas, ¿no? Sentirlas, no solo leerlas, ¿no? Que la documentación está muy bien, ¿no? Y todos lo hacemos, pero hay que ir un paso más, ¿no? Ir a hablar de cara a cara con la gente, preguntarte. A mí, claro, yo soy de formación de ingeniero, ¿no? También la parte técnica me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, muy bien, pero ¿cuánto tiempo tardan en hacerse una estampa de Goya? O sea, en la época, ¿cuánto tiempo tardaban? 10, 15, yo necesito saber cuánto tiempo tardaban para hacerme yo la cabeza, la idea de cuánto tiempo le costó a Goya hacerlo, y cuánto le costó, y la problemática, y luego cuál es el proceso. Encuadernar, y quieren encuadernar un encuadernador. Vale, entonces hay que llamar a un encuadernador. Pues, ¿cómo es todo ese proceso, no? Pues a mí eso me parecía muy interesante. Entonces, claro, los viajes, viajar, trabajar, documentarte, todo, porque al final es una novela histórica,
Tú, en una novela histórica tú haces un marco, ¿no? Como una especie de perímetro histórico. Todo lo que sea fuera de ese perímetro no es novela histórica, es otra cosa, pero dentro de él puede pasar de todo, desde misterio, amor, aventura, arte, y esto es lo que ocurre en la novela. Y acabasteis comprando un álbum que he visto en tu castillo de Bulbuente. Sí, y metidos ya llegado al extremo, esto no se suele hacer, pero bueno, sí, claro, decidí adquirir una quinta edición del libro de los caprichos. Yo creo que me invitaron para amargarme el día. Te invitamos para enseñarte porque es importante, porque claro, tú puedes ver las imágenes de los caprichos, puedes ir a una exposición, verlos colgados, daos cuenta que es un libro, nunca debería haber una estampa colgada, pero también hay que exponerla de alguna manera, ¿no? Bueno, pero en fin, ¿no? Es un libro, ¿no? Entonces, claro, es importante, para mí era muy importante la experiencia de tener una edición de los caprichos original, tocarla, sentirla, abrirla, imaginarme cómo lo harían en la época, porque es que la novela constantemente lo van a hacer, ¿no? Entonces, eso necesitaba hacerlo de primera mano. Pues decir, pues es que es muy radical, lo has llevado al extremo. Bueno, pero es que Goya yo creo que lo merecía. Yo cuando lo vi, les confieso que me impresionó mucho porque vi la profesionalidad de Luis. O sea, la vi de verdad. Cuando alguien escribe un libro sobre los caprichos y es capaz de ir a buscar una edición de los caprichos para tenerla, para acariciarla, para verla, para ver cómo era, para disfrutar de ella y entender mejor lo que eso era y sobre lo que va a escribir, digo, este es un profesional de verdad, o sea, es un hombre que no deja nada al albur, o sea, todo controlado, hasta un ejemplar de los caprichos los tiene que tener delante para ponerse a escribir, o sea, me pareció extraordinario. Y claro, y también la idea era tener una primera edición, claro, eso no se puede... No, esas son para Melero, ¿eh? Eso son para José Luis. Pero por suerte en Zaragoza tenemos una. En la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Zaragoza tenemos una primera edición de los caprichos de Goya, con su encuadernación original, con su marcapáginas original, un detalle precioso, y además tenemos con anotaciones manuscritas, que veréis que son muy importantes en la novela, sí, pero no os puedo contar más. En Madrid fuimos a ver otra primera edición, también con anotaciones manuscritas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, claro, era importante también ver una primera edición. ¿Por qué? Porque esa primera edición sí que la puedo tocar Goya. Sí que la puedo tocar Goya. Entonces diréis, bueno, pero ¿qué más da? No más da, ¿no? O sea, poder tocar un ejemplar de los caprichos de Goya, que también la he podido tocar Goya, hombre, yo creo que era importante, que es muy bonito y que merecía la pena. Oye, ¿qué importancia tiene Aragón en tu novela? Salen Goya, los Valleu, naturalmente, sí, los Azara, Martín Zapater, lo hemos dicho, sale Zaragoza, sale Font de Todos, hay un viaje de Angélica a Zaragoza. Sí. Es decir, la presencia de Aragón es permanente. Sí, pero no es forzada, es así. Es que antes hemos comentado a Josefa Valleu, que tiene mucho peso en la novela, la esposa de Goya, porque yo quería mostrar también un Goya muy familiar. Por eso pude leer un estudio sobre Goya en familia, que se publicó hace poquito, ¿no? Que da una imagen muy amplia de la figura de Josefa Valleu, pero claro, es que luego están sus hermanos. Sobre todo Francisco, ¿no? Francisco Valleu, pero también Ramón. Los Valleu son muy importantes en la novela porque hay continuas referencias a ellos. Es que además son los cuñados de Goya, pero claro, son los hermanos de su esposa. Entonces su esposa se acuerda de sus hermanos, habla de ellos. Y fueron muy importantes en la vida de Goya. Y es que son unos artistas muy importantes. O sea, claro, Goya claro, es el número uno, ¿no? Pero bueno, que ahí tenemos a los Valleu. Pero también tenemos a los Azara. Aquí abajo tenéis en la planta menos el gran 1, retrato de Félix. El retrato de Félix de Azara, oscense, que es una obra maravillosa. Hoy no, que sois muchos, pero otro día venir aquí a la Fundación Ibercaja y daros una vuelta por la exposición de Goya, y solo con que os fijéis en el Félix, y bueno, en todo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que en el Félix veréis lo maravilloso que puede ser el pincel de Goya y cómo tiene que ser este personaje. Luego buscar su vida, ¿no? La vida de Félix de Azara. Pero el que realmente tiene importancia en la novela no es Félix, es su hermano. José Nicolás. Y diréis, ¿y quién es José Nicolás de Azara? Pues nada más y nada menos que el embajador de España en París, en la época de Napoleón. O sea, imaginaos un cargo más complejo, más importante. Además tenía una amistad personal con Napoleón, por lo cual era un embajador perfecto y tiene un peso muy importante en la novela. O sea, otro aragonés más, por supuesto, Martín Zapater, que será la razón de que Angélica venga a Zaragoza, ir a hablar con Martín Zapater, con el gran amigo de
Francisco de Goya. Entonces tenemos toda una serie de personajes aragoneses muy importantes, pero porque lo son, ¿no? O sea, no es nada, es que uno es el embajador de Francia, de España en París, personaje clave en la novela, porque en la novela también aparece Napoleón. Estamos en la antesala de la Guerra de Independencia, claro. La sombra de Francia es alargada, oscura, espesa, durante toda la novela, la sientes. Claro, la novela histórica hay un problema, ¿no? Que es que vosotros sabéis el final. Yo os puedo aquí contar cualquier cosa, pero vosotros sabéis, anda que tengáis un poco de bagaje o que queráis leer algo, pues ya sabéis más o menos cómo van avanzando las cosas, ¿no? Vale, eso es verdad, pero también puede ser una oportunidad para el escritor, porque yo puedo anticipar cosas que vosotros ya sabéis, puedo jugar con eso, ¿no? Entonces ya puedo jugar con el miedo que puede ser Napoleón, porque vosotros sabéis lo que va a pasar, después, claro. Lo que va a pasar después, y también está muy presente en la novela. ¿Cómo era esa España, resúmenos, cómo era esa España de finales del 18 y principios del 19? Pues claro, de desigualdades. Estamos al final del antiguo régimen, ¿no? La Ilustración ha llegado a una primera oleada, que más o menos había ido calando, pero luego ha habido una reacción y hemos ido hacia atrás. Entonces estamos en una época donde ilustrados, pero claro, gente que no está a favor de la Ilustración. Francia nos pesa mucho. Yo creo que uno de los grandes problemas de esa época es tener ese vecino, ¿no? Que complica todas las relaciones de política interna del país, las complica mucho porque siempre está Francia ahí. Entonces las desigualdades son tremendas. Goya, cuando pasea por Madrid, pues si mira a lo alto, pues ve los grandes palacios. Tenéis los palacios de los Osuna, de la Duquesa de Alba, se está terminando el Palacio Real, el Palacio de Buen Retiro, todos los grandes palacios que podéis imaginaros. Pero si se mete un poco por alguna calle y mira hacia abajo, lo que se encuentra es pobreza. Pobreza, huérfanos. Daos cuenta que la esposa de Josefa Vallejo tiene 19 embarazos. 19 embarazos. Y solo le sobrevive, o sea, solo llega a edad adulta uno de sus hijos. ¿Os puede parecer sorprendente? Pero es que es la época. Claro, es la época. La época era muy dura, muy dura. Hay mucha gente mendigando por Madrid. Realmente no es un Madrid bonito. Un Madrid bonito en una zona muy concreta, pero el resto no. ¿Y cuál es la cualidad de Goya? Pues que ve los dos. Puede entrar a un palacio a retratar a un noble y cuando sale, pues ve la otra España, ¿no? Y es la que la va a retratar en gran parte en los caprichos, ¿no? Oye, Angélica, que es ese otro gran personaje de la novela, ¿cómo se te ocurre crear ese personaje? Bueno, un poco necesitaba una conexión con Goya desde otro lado, ¿no? Entonces yo pensé que alguien que tenía que venir fuera de España, tenía que ser alguien que viniera de fuera de toda la península. Pensé, por supuesto, en Nueva España, porque todavía teníamos todas las provincias americanas, que llegara a Cádiz, entre otras razones por hacer un guiño a mi editora. No le va bien en Cádiz, las cosas como son. Es muy embaucador, tiene un padre muy embaucador, pero bueno, también muy tirado para adelante, ¿no? Como tiene que ser. Entonces necesitaba un personaje que viniera de muy lejos para que cuando llegara a Madrid no conociera a nadie. Estuviera completamente solos, ella y su padre. Y tuvieran que buscarse la vida. Les fuera mal, tuvieran que dar la vuelta a la situación y dijeran, ¿cómo podemos darnos a conocer? Porque estamos en la sociedad del antiguo régimen. Tú necesitabas contactos de familiares o territoriales, ¿no? Si eras de Aragón, te juntabas allí, buscabas a gente de Aragón. Si tenías un cuñado, pues a casa del cuñado. Pero claro, si vienes de México, de Nueva España, ¿a dónde vas? No tienes conexión. ¿Cómo consigues abrirte paso en Madrid? Que sí, que es en Madrid de la corte y que tienes muchas oportunidades. Sí, como ahora, y qué duro es, ¿no? Irte a una ciudad grande. Entonces, claro, ahí ven la oportunidad de un retrato de Goya. Pero claro, un retrato de Goya es muy difícil porque la lista de espera que tiene Francisco de Goya es eterna. Entonces, ¿cómo consigue Angélica y su padre que Goya la retrate? Pues lo tienes que leer en la novela también. Hay que leerlo. Pues hay que leerlo. Oye, salen muchos personajes históricos, que eso es muy bonito también. Carlos IV, Godoy, sí. Moratín, la Duquesa de Alba, lo has dicho, José Nicolás de Azara, que tenía una biblioteca espléndida, por cierto, sí. Napoleón. Son todos estos claves en la trama. Sí, claro, porque yo elegí dos personajes históricos que sirvieran para aumentar el nivel de siempre que aparecen todos ellos, ¿no? Por ejemplo, Carlos IV me ha gustado mucho utilizar, ¿no? Porque te conecta con la familia real, ve la familia real desde otro punto de vista,
pero también todos esos ilustrados, Moratín, muy importante Moratín en la trama de la novela, también hace referencias a su padre, o sea, es meter un poco a los lectores en ese Madrid también de ilustrados que existía, ¿no? y que era importante, y conocer las tabernas que aparecen, como Goya se puede ir a tomar algo con su amigo Moratín, cómo el libro de los caprichos puede estar en el Palacio de los Duques de Osuna, que compran 4 ejemplares incluso antes de que se ponga a la venta el libro. ¿Para qué quieren 4 ejemplares los Duques de Osuna? Lo mismo, tenéis que leer la novela, pero son 4, son 4, no 1, 4. Tiene que haber una razón muy, muy poderosa. Entonces, es importante que, claro, la novela histórica al final es que viajes en el tiempo, ¿no? O sea, os tenéis que imaginar que de verdad estáis en 1801, en Madrid, en España, que sois un personaje más de la novela, que os podéis cruzar con Francisco de Goya por la calle del Desengaño, por la calle Fuencarral, me da mismo, por cualquier calle, que está sordo, recordarlo, Francisco de Goya está sordo, completamente sordo, esto también es importante en la novela, y que podéis vivir ese Madrid, ¿no? Y esa España, y también Zaragoza cuando aparece, que sintáis un personaje más, que por lo menos mientras estáis leyendo la novela, que os olvidéis que estáis en el siglo XXI, que os olvidéis del móvil, que os olvidéis de toda la tecnología, y que, bueno, sintáis todavía un personaje del final del antiguo régimen, de principios del siglo XIX. De los personajes de ficción, por ejemplo, Angélica, o el señor Diez, o Bernardino, también, ¿no? Rafael, ¿cuál ha sido para ti el más difícil de pergeñar, de crear, de definir? Pues hay varios, porque Bernardino es complejo, Bernardino es un personaje que vende arte, vende una diferente serie de objetos en el rastro de Madrid, es muy importante para Angélica, y es un personaje que da mucho juego, pero también tenemos a un capitán de la Guardia de Corps, que es muy importante en la trama, tenemos a Jaime, hay toda una serie de personajes que son fundamentales, que tienen sobre todo relación con Angélica, ¿no? Goya va a tocar más a los personajes históricos, Angélica va a tocar más a esos personajes de ficción que te van a enseñar en Madrid, pues más humilde, ¿no? Más real, quizás más desconocido también. Entonces, esos personajes, yo siempre parto que los personajes secundarios, si aparecen, tienen que aportar algo. O sea, no aparecen por aparecer. Tienen que enriquecer la trama y, sobre todo, te tienen que dar ganas, cuando termina la novela, de saber más de ellos. Sí, sí. Oye, la Inquisición, por ejemplo, sí. Tendríamos que hablar de la Inquisición. ¿Seguía teniendo poder en esa época? ¿Le quedaba todavía reducto de poder? ¿Por qué la Inquisición no soporta los caprichos? Poder sigue teniendo, pero ya es una institución casi anacrónica, ¿no? Ya se ha intentado abolir. A España es muy compleja la Inquisición porque incluso en el extranjero le da mala reputación, le complica las relaciones con otros estados, como por ejemplo con Francia. Ya no es tan útil, ¿no? Entonces es una institución pues en franca decadencia, mucha decadencia, pero claro, son muchos siglos de trabajo, el miedo está ahí, yo siempre digo que es como un gran árbol, ¿no? que el tronco se ha secado, pero las raíces son todavía muy, muy profundas, el árbol está vivo. Y, hombre, lo que no iba a hacer es pues, ni quemarte en una hoguera, ni ahorcarte, pero sí te puede arruinar la vida. Socialmente te podía confiscar tus bienes y socialmente te podía arruinar la vida. Entonces es una institución con poder, pero que sobre todo lo que hace es vigilar, por lo que decía un poco al principio, ¿no? Pues esos libros que llegan, esas imágenes que llegan desde Francia, esas ideas revolucionarias, ha sido la Revolución Francesa. Te das cuenta que es que al primo del rey le han cortado la cabeza, eso hay que controlarlo de alguna manera. Entonces, sí es verdad que la institución para eso, la Inquisición es útil al gobierno de este momento, que está encabezado por Godoy, pero ya no es el Godoy del primer momento, ya no es tan ilustrado, ya la Inquisición le viene bien para ciertas cosas, entonces vemos una Inquisición que, bueno, no es lo que era, desde luego, pero todavía está ahí. Oye, ¿qué pasó con el expediente sobre Goya que tenía la Inquisición? Esas preguntas eso sí que no lo puedo contar. Eso no, eso me echan de la editorial. Pues algo pasó, existe el expediente, sabemos que existe, tan Toledo, de hecho, y pasan cosas con ese expediente, pero quiero decir que esta investigación de la Inquisición a Francisco de Goya ocurre varias veces, no es completamente real. Lo que pasa pues que el expediente, bueno, que no os puedo contar más, vamos, básicamente, que sepáis que el expediente existe, eso tenerlo claro. Y además hay un trabajo muy bueno, un estudio muy bueno sobre el expediente. Oye, la familia Carlos IV, la pintura familiar Carlos IV es uno de los hilos conductores de la novela, ¿no? Y sirve de nexo, de unión entre las
de las 8 partes que tiene la novela. ¿Por qué elegiste este cuadro y por qué? Sí, pues me alegro que hagas esa pregunta, como se suele decir, porque inicialmente no iba a ser así, iba a aparecer la familia de Carlos IV, porque cronológicamente es de esta época, de 1800, cuando empieza a pintarla Francisco de Goya, pero claro, yo lo que había leído sobre ella era una cosa, y cuando me puse a estudiarla en profundidad vi que era otra, y me gustó mucho la historia de ese cuadro, porque sí, es que me parece fantástica, sinceramente. Entonces dije, claro, esto yo tengo que sacar provecho, pero claro, esto no son ni los caprichos, ni son las otras tramas que tengo en la novela. ¿Cómo yo saco provecho a esta historia tan buena? Es que es muy buena, la historia de la familia de Carlos IV y desconocida. Pues ya lo sé, vamos a seguir la novela realmente a través de cómo Goya pinta, o intenta pintar, mejor dicho, o sufre pintando, yo diría todo, este gran cuadro, que es muy importante, porque lo que está pintando es a la familia real. Está pintando a la familia ejemplar para el resto de España. Entonces, es un cuadro para él importantísimo, y bueno, y de unas dimensiones muy grandes aparte, ¿no? Y tienes a tres generaciones de los Borbones, ¿de acuerdo? Muy importante este cuadro. Pues ya veréis lo que le cuesta al pobre Francisco de Goya terminar el cuadro y lo que tiene que hacer al final. No, pues a mí me parece una historia muy bien para ir enlazando cada una de las 8 partes prácticamente que tiene la novela. Todas esas partes arranca con Goya intentando terminar el cuadro. A mí me gusta mucho que El juicio es una novela sobre el poder del arte frente al poder político, frente a, como el poder de la inteligencia como forma de resistencia. Sí, porque es una obra muy inteligente. Claro, es una obra muy inteligente y demuestra lo que tiene el poder del arte, ¿no? Lo que decíamos, el arte es algo muy importante para todos nosotros. Lo es en el siglo III, lo es en el siglo XIX, lo es en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, por suerte, pues, por eso tenemos los museos, por eso es tan importante, ¿no? Visitar las exposiciones, no solo visitarlas, sino entenderlas, ¿no? Hacer visitas guiadas, coger los catálogos, intentar involucrarte porque necesitas de un esfuerzo, o sea, no es simplemente ver el cuadro, tienes que intentar entender los elementos, la época en que se pintó, y entonces lo valoras, ¿no? Y cuando te das cuenta de muchos mensajes que tienen muchísimos cuadros como los que hay aquí en la Fundación, pues claro, te das cuenta del poder del arte, ¿no? De todo lo que ha sido. Vosotros pensar que volviendo a los retratos de Goya, esos cuadros por encargo que pinta sobre todo para los palacios reales, no van a salir de los palacios reales, no los vamos a ver ninguno de nosotros, no había museos. No hay museos del siglo XIX donde estén colgados la familia de Carlos IV como ahora por ejemplo en el Museo del Prado. Entonces la gente lo desconoce, pero en cambio Goya quiere hacer un libro. Lo quiere poner a la venta y lo quiere sacar a la calle. Eso es muy importante. Y ya inicialmente había hecho las copias de Velázquez, ¿no? Claro, eso dice mucho de un artista, ¿no? Quiere que se conozca a Velázquez, quiere que la gente conozca a Velázquez, quiere que la gente conozca el arte. El arte es muy poderoso, a veces quizá lo olvidamos, ¿no? Pero una imagen de los caprichos o los desastres de la guerra te dice mejor que cualquier estudio, cualquier película, lo que es el sufrimiento o la desigualdad. Hay una escena que me gusta mucho en el Palacio de los Duques de Osuna, que están con el ejemplar de los caprichos, y es como un juego literario. Sí. Es como un juego literario. ¿Eso realmente pudo ser así o tú te lo has imaginado? Es decir, están con los caprichos y entonces cada uno, por ejemplo, pues abre, se lo van pasando de mano en mano, abren una hoja al azar, cogen ese capricho y entonces el juego consiste en que tienen que explicarlo, tienen que interpretarlo y tienen que convencer a los demás de que lo que están, digamos, explicando tiene sentido. Esa escena tan bonita, ¿te la has imaginado o está basada en hechos reales y realmente pudo funcionar así los caprichos? Ambas cosas, ¿no? Yo aconsejaría que hicieran el juego cuando lleguen a casa, buscar una imagen de los caprichos y mirarla. Y a ver qué se os ocurre. Y si estáis con vuestra pareja, con vuestros amigos, con vuestros hijos, a ver, ir pasando esa imagen, a ver qué dice cada uno sobre ella. Porque, claro, es un esfuerzo intelectual. Claro. Es inteligente, porque esa ambigüedad está hecha para que tú tengas que hacer un esfuerzo, ¿no? a la hora de mirarlo. Y sí, es un libro. Esto es muy importante. Con que os vais con esta idea ya sería eso. Los caprichos es un libro. ¿Cómo funciona? Bueno, pues estamos José Luis y yo, lo abrimos
mientras tomamos algo, ya hay que pasarlo bien, ¿no? Y, oye, ¿tú qué entiendes que ocurre en esta estampa? Yo esto, pues yo esto otro. ¿Por qué? Por esto, tal. Y sin quererlo estamos dialogando sobre esa imagen, estamos haciendo un esfuerzo intelectual que va a tener que tiene un mensaje claro, que va a calar en nosotros, que lo vamos a transmitir. Entonces, claro, en lo que ocurre en esta escena que comenta José Luis, también al principio de la novela hay otra escena donde aparecen varios personajes intentando jugar a este juego. Es un juego típico de la época entre la nobleza, normalmente, entre los ilustrados, es un salones literarios, ¿no? Donde pensar que sobre todo, pues, es muy fácil. Había muchas fiestas en esta época, ¿no? La nobleza está continuamente celebrando, ¿no? Entonces, que alguien llegara con algo original y distinto, como Los Caprichos, que lo abrieras y jugaras, ¿no? A hacer esa interpretación. Claro, ahí el que es muy inteligente va a quedar bien también, ¿no? El que el otro se va a retratar. Pero es que lo bueno es que muchas de esas imágenes están criticando al que lo está analizando. Entonces, claro, los Caprichos son realmente un juego y una obra realmente maravillosa por todo lo que encierran. No es inocente, está muy pensada, es muy premeditada y, repito, es muy peligrosa su publicación en la época. Bueno, la primera presentación de la novela ha sido en Huesca. Sí. Ahora la segunda la tenemos en Zaragoza, las dos en Aragón. Este es el inicio de la promoción. Sí. Y ahora empiezas 5 meses de gira ininterrumpida, con 65 presentaciones confirmadas. 65, sí. Y 20.000 kilómetros hasta que termines en la Feria del Libro de Madrid. ¿Cómo llevas esto? Creo que la pregunta va con segunda. Sí, es que son 20... Cuéntalo de la furgoneta, que es muy bonito. Bueno, sigamos poco a poco, ¿no? A ver, esto es complicado. Esto es la pregunta más complicada de todas. A ver, bueno, tenéis la furgoneta aparcada afuera. O sea, os invito a que cuando salgáis de Ibercaja, justo enfrente, un poquito hacia el San Sebastián, la tenéis, ¿no? La idea, bueno, vosotros sabréis, el trabajo de escritor es como dual, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Por un lado, mientras tú estás trabajando en la novela, es muy solitario. Tú tienes que documentarte, escribir solo. O sea, no tienes ayuda. No tienes ayuda y es un proceso muy largo, que a veces, pues está mal decir, pues puede durar años, ¿no? Complejo, imaginaos, levantaros todos los días pronto solo y trabajar tú solo, ¿no? No tienes un compañero al que puedas criticar o ayudar o todo lo que queráis, ¿no? Ya lo sabéis, todos tenéis trabajos, ¿no? Pero sale la novela a la luz y de repente el trabajo cambia y te conviertes en un personaje muy social, que tienes que venir a presentaciones enormes como esta, que tienes que viajar, que tienes que hablar con prensa, con periodistas, con muchísimos lectores, tienes que ir a clubs de lectura, bueno, ya podéis imaginaros, ¿no? Entonces cambia por completo. Y las promociones son muy largas porque los lectores quieres que vayan a todos los lugares. Y en el momento que he puesto que salía la novela, ya todas las preguntas es ¿cuándo vienes a Elche? ¿Cuándo vienes a Sevilla, a Cádiz? Digo, madre mía. Digo, pues esto como sabía que iba a pasar, porque ya me pasó la última vez, dije, bueno, la promoción es larga. ¿Cómo soluciono yo esto, no? Pues digo, bueno, pues lo vamos a hacer en familia. Porque yo tengo una niña pequeña de 5 años, Martina. Y entonces pensamos mi mujer Elena y yo que lo mejor era irnos 5 meses juntos de promoción. Y hay que hacerlo en un vehículo porque es así. Entonces dijimos, pues vamos a coger una furgoneta que sea muy bonita, la vamos a rotular con ayuda de la editorial, vamos a involucrarnos en esto porque claro, no es tan fácil, tienes que hacer rutas. O sea, ya no es hacer una presentación mañana estoy en Salamanca. Ya no es hacer una presentación en Salamanca, es que tienes que enlazarla con la de Valladolid y con la de Ávila, que son las que hago esta semana. Por ejemplo, me voy al Cantábrico, lo voy a decir del tirón, todos los días seguidos. Hago Gijón, Oviedo, Santander, Torrelavega, Castrurdiales, creo que no me he dejado ninguna. Y luego empalmo con Carballo, Bueu, Vigo, Santiago, A Coruña y Lugo, puede que me haya dejado alguna. Entonces, claro, imagina, esto un día tras otro, sin descanso. Entonces dije, claro, yo lo que no quiero es estar sin ellas, ¿no? Entonces la idea era hacerlas así juntos y es una cosa, yo creo que no sé si se ha hecho antes, no lo sé, la verdad, pero había que hacerlo así. Yo creo que la idea es muy bonita, que es vivir una aventura, hacer un viaje literario también, ¿no? De llevar los libros a todos los sitios, llegar con los lectores. Y tu hija no lo va a olvidar nunca. No lo va a olvidar. Cuando tenga 18 o 20 años me dirá, pero papá, pero ¿qué cosas me hacías antes de pequeña? Digo, bueno, pues lo que haya. Yo podía haber nacido yo en una familia convencional. Pues sí,
Pues no, te ha tocado esta hija, o sea que hay que apechurrar. Y además, pues también la idea es en cada ciudad que llegamos, pues ir a ver las obras de Goya que hay en esa ciudad. Yo creo que es todo mucho más, ¿cómo decirlo? Está muy bien pensado, digo, lo he pensado muchísimo durante muchísimo tiempo, porque yo creo que es un proyecto extra y poder ir y llevar a Goya, ¿no? Y llevar a Aragón por todos esos sitios. Volvemos de vez en cuando, por ejemplo, tengo una firma de libros el 18 aquí también en el Corte Inglés, o sea que vamos a estar moviéndonos pero son 5 meses, 20.000 kilómetros, que claro, 20.000 kilómetros, ¿cómo te haces la idea de lo que son 20.000 kilómetros? Pues yo me la hice el otro día, desgraciadamente, porque hice cálculos, y entonces es cruzar España de norte a sur 19 veces. Pues claro, dices 20.000 kilómetros y te quedas un poco, bueno, pues cuando dices, no, vas a ir de arriba a abajo 19 veces. ¿No? ¿A qué más, es más muy visual? gráfico, es muy gráfico. Muy gráfico. Pues entonces, pues nada, si me venís por Zaragoza también, porque va a estar dando vueltas. Y terminaremos, vamos a terminar la Feria Libre en Madrid, pero ya hemos tenido que retrasar la fecha y terminaremos un poquito más tarde, porque hay alguna fecha más. Ya. Bueno, yo creo que hemos pasado un buen rato, porque ahora seguro que queréis que os firme Luis los ejemplares. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, a Luis lo podríamos hacer antes de que pase a firmar. ¿Queréis preguntarle a alguien alguna cosa? Sobre la novela, sobre lo que queráis, sobre la furgoneta. Si os puede llevar en la furgoneta. Si hay un asiento. Hombre, a todos no. Pero... Bueno, hay un viaje a Canarias, o sea, no todos en furgoneta, a Canarias voy en avión, Podría ir en ferry, sí, pero no, hasta ahí no. Pero sí, podría haberlo hecho. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, pasamos. ¿Tienes una? Sí, hay una pregunta. Bueno, y hay otra. Ah, venga, pues. Buenas tardes. Quería preguntarle, por favor, ¿por qué el título del juicio? Sí, el juicio es por un doble sentido, ¿no? Es por un lado porque Goya nos juzga a todos, ¿no? Juzga a la sociedad de su época, tanto a la nobleza improductiva, a la ignorancia, ¿no? A los abusos. Por un lado, él está juzgando, ¿no? en esos caprichos, está poniendo un espejo para que nos veamos, ¿no? Nos está juzgando. Pero por otro lado, eso tiene consecuencias, ¿no? Y es que le van a juzgar, ¿no? No llegan a abrirle un juicio, pero le llegan a investigar, ¿no? Entonces es doble sentido, ¿no? Por tanto, él juzga, pues cuando tú juzgas, normalmente te juzgan. ¿no? Hay que atreverse a hacerlo, hay que dar ese paso, y Francisco de Goya lo da. Muy bien, Creo que muchas había gracias. otra pregunta por ahí, ¿verdad? Te dan el micro ahí. Te dan el micro ahora. Muchas gracias por su intervención, ha sido un verdadero placer. Gracias. Y quería comentarle algo que a lo mejor no va mucho con la novela actual. Aquí también José Luis Merero fue interviniente y genial presentador con David Trueba, el cual nos habló del espíritu de Borja. No sé si tiene conocimiento de esta afirmación de Trueba, que dice el espíritu especial de la gente de Borja. No, pero me alegro que lo digas, ¿no? Porque además hay varios borjanos en la sala. ¿Qué os puedo decir? Os invito a Borja. que por suerte, pues la verdad es que Borja yo creo que es una ciudad muy especial, con muchísima historia, como muchas de Aragón, ¿no? Pero yo creo que sin duda, pues, ¿qué os va a decir? A mí me llena... Esta señora se refiere a una anécdota gloriosa, sí, con toda vis aquí, y que la resumo muy deprisa, era que ellos estaban comiendo un día con Carlos López Otín en un restaurante, y en Oviedo o por ahí, y entonces se acerca una señora que está en la mesa de al lado y que les escucha hablar. Y entonces esta señora se les presenta y les dice, mire, pues yo soy de Borja. Y entonces, como Carlos López Otín también es aragonés, pues yo también soy aragonesa y soy de Borja y tal y cual. Y entonces empiezan a hablar, no sé qué, y al final ella le dice, a usted le van a dar el Nobel, le dice a Carlos López Otín. Y dice Carlos López Otín, hombre, señora, yo creo que no me lo merezco, hay muchas... Y si no se lo dan, que se jodan. Entonces, ese es el espíritu de Borja, el optimismo. Ya. Está bien, me gusta el espíritu de Borja, está muy bien. O sea, a ti te van a dar el Nacional de Literatura por el de juicio. Y si no, que se J-O-D-O-A-N. Ya Cervantes, muy bien. ¿Algo más? ¿O pasamos? Bien, ahí también hay una pregunta.
Aquí en la fila 2. Bueno, has comentado que llevabas mucho tiempo... Gracias. Has comentado que llevabas mucho tiempo queriendo escribir esta novela. Claro, en medio has publicado muchas otras. Sí. ¿Por qué ahora? Bueno, porque encontré la historia, ¿no? Ya había hecho un cameo un poquito Goya en una novela mía, que es El cirujano de almas, porque era la época, entonces como era la época, dije, pues igual que meto Zaragoza, dije, meto a Goya. Faltaría más, pero era un cameo, ¿no? Era una referencia más que otra cosa. Entonces, fue por los caprichos, ¿no? Porque, claro, era la historia, es lo que necesitaba para arrancar, ¿no? Una pregunta clara, una pregunta más que la gente no conociera, ¿no? Pero que luego enseguida se diera cuenta, ¿no? En cuanto se le explica un poco en la novela, que se explica enseguida, que se diera cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo y que empezara a ver a Goya desde otro punto de vista, ¿no? Eso es lo que yo quería, que viera al Goya, ten en cuenta que Goya tiene que ser un personaje muy social, está continuamente retratando gente, con los reyes, con los duques, con todo el tipo, tiene que ser una persona muy inteligente y que sepa estar en cada ámbito. Yo creo que vieran ese Goya, ¿no? Reivindicar muchísimo la figura de Goya, no solo como artista, que yo creo que es más fácil de entender, sino esa figura de una persona muy inteligente, un ilustrado con todo lo que ello conlleva y que supo, claro, Goya es de un origen humilde. Al final viene de un pueblo de Fuendetodos, le cuesta mucho progresar en Madrid, ¿no? Le suspende 2 veces las becas de la academia, tiene que irse a Roma a mejorar, ¿no? En lo que puede, va a Madrid y tiene que empezar en la Real Fábrica de tapices, desde abajo, poco a poco, ¿no? Va progresando, va mejorando. Entonces, claro, a mí ese camino vital, que ya digo, la novela son 4 años de la vida de Goya, pero recuerdas y recuperas todo lo que ha sido ese proceso, ¿no? Para que valores a Goya, ¿no? Y todavía tiene entonces más valor que lo pusiera todo en peligro. Cuando lees y ves cómo lo que le ha costado llegar hasta arriba, dices, con lo que le ha costado a este hombre, ¿cómo se le ocurre ahora publicar el libro? Que su mujer se lo dice además, le dice, con lo que te ha costado, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, hombre, ten cuidado con lo que haces, pero eso le hace todavía más valiente. Es que le ha costado mucho llegar, ¿no? Eso creo que lo entendéis cualquiera de vosotros. Si te has dado desde el inicio, valoras menos las cosas, pero cuando tú sabes realmente lo que cuestan las cosas, que te lo juegues, pues te hace doblemente valiente. ¿Algo más? Bueno, pues pasa. ¿Hay otra pregunta más? Que quería preguntar, que al final yo creo que todos los aragoneses tenemos como muy buena imagen de Goya. Entonces preguntarte, Luis, ¿qué te ha sorprendido para bien y para mal ahora después de haberlo conocido más? Bueno, yo creo que para bien, por ejemplo, su capacidad de trabajo. Porque yo lo valoro muchísimo, ¿no? Porque está siempre trabajando este hombre, o sea, no para. La cantidad de retratos, pero toda la obra gráfica, todo el trabajo, bueno, todos los cuadernos, ¿no? Todos los dibujos, es que trabaja mucho y hasta el final de su vida. Y quizás negativamente no tanto, al contrario. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho, que aparece, además la novela arranca con esto, ¿no? Que es con el informe que hace para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre el arte, ¿no? Que él dice que el artista lo que necesita es libertad. Es que eso es tan moderno, pero para esa época es tan difícil de decir, porque además ese informe te lo ha dedicado la Academia, ¿no? Que es la que dicta el canon, las normas, ¿no? Y tú estás diciendo, no, lo que necesita un artista es libertad para hacer su arte, lo que él quiera. Incluso dice, y no necesita ni becas ni premios. Pues claro, porque si tú convocas una beca, la haces con una serie de reglas, entonces el artista lo que va a hacer es ceñirse a esas reglas que son el canon para que le den el premio. Entonces, claro, estás coartando la libertad de... Estreñido, que decíamos antes. Por completo la libertad del artista. Y eso lo dice Goya. Es que es un texto muy importante para la historia cultura de Occidente. Entonces, es que me han sorprendido muchas cosas, porque yo creo que dices, no, Goya es desconocido. Por supuesto que no, Goya es muy conocido, pero es una figura tan monumental que hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, una de las ideas de la novela, a través de una novela histórica, a través de un thriller, a través de una novela de misterio y de aventuras, lo que quiere es recuperar mostrar ese Goya, ¿no? Ese Goya y ver toda la magnitud de lo que hace. Aunque yo os digo, está Goya, pero también está Angélica. O sea, al final es una novela que a través de los 2 personajes quiere mostraros también la importancia de las artes, ¿no? en su conjunto y hacer ese viaje. Así que realmente yo creo que todo positivo, ¿no? Y sobre todo también, cómo siendo completamente sordo, es que eso, claro, es que estamos en 1800, ¿no? Y él sigue
trabajando, sigue haciendo una vida completamente normal. Ya veréis en la novela, como os podéis imaginar que hacer los diálogos era un reto. Claro. Era un reto. Es que él está sordo. ¿Cómo haces? Claro, no va a tratar igual, no se va a comunicar igual con su esposa Josefa, que lo hará de una manera determinada, a con alguien que acaba de conocer, a con un amigo suyo. La conversación es distinta. O sea, la conversación, la manera de comunicarse, mejor dicho, las formas, ¿no?, que va a usar. Y además ahí también tiene que ver mucho un aragonés que aparece citado en la novela. Entonces, claro, a mí eso también me puso que hacía una vida completamente normal, a pesar de que, claro, es sordo. Es que imaginaos, además se queda sordo cuando ya tiene una edad, Sí. lo cual todavía lo hace más complejo. Otro pensar que Goya está trabajando, lo pongo por la noche y no oye nada. Entonces, claro, todo puedes confiar de cualquier cosa, ¿no? Es un personaje, yo creo que no es que lo vayáis a redescubrir, pero sí que lo vais a ver desde puntos de vista distintos, ¿no? Nuevos, yo creo que enriquecedores, y que la idea es que os lo haga más atractivo y que corráis a los museos a ver los cuadros y toda la obra gráfica de Francisco de Goya. De momento empezaremos por Félix de Azara, el que no la haya visto, que es una de las grandes piezas que tenemos en Aragón. Bueno, pues muchas gracias a todos, ha sido un placer. Ahora Luis os firma los ejemplares. Muchas gracias, Félix. Gracias.